Amén. Ok. En la semana pasada usamos la dinámica, lo voy a decir que por favor si tiene una pregunta o un comentario, alcen las manos. También quiero, gracias hermano Israel, ¿ves? Este es un servidor de Dios, nuestro hermano Israel. Más que dar una clase, mi dinámica de enseñar como maestro es metodología y darle más que meramente información. Y prefiero no darle los slides, irme para mi casa y no darle los slides, pero de que aprendamos otras cosas que son más importantes. Amén. Y una de ellas es, por ejemplo, la diferencia entre el mensaje que da un pastor o un predicador y la clase que yo estoy dando, o la dinámica que da la clase. Asegúrate que los hermanos, ¿hay más copias por ahí? Sí, para los que están saliendo que se van a quedar. Gracias. Gracias, hermano, hermana. Cuando el pastor predica, el pastor está transmitiendo mensaje de Dios que él obtiene de la palabra. Y la dinámica es distinta porque el pastor, nuestro pastor Eddie, está hablando de la iglesia. Mi tema va a ser la iglesia. Pero la diferencia es que nuestro pastor Eddie está ministrando de una manera distinta. Porque durante el mensaje no tratamos el material como un material académico, como si estuviera en un salón de clase. Cuando el pastor Eddie está predicando, él está trayendo de la palabra y transmitiendo, pero a la misma vez está exhortando, está amonestando, está retando, está llamando. ¿Ven la diferencia? Y ahí usted no se puede parar y decir, oiga, pastor, detén la predicación un momentico, es que tengo una pregunta. ¿Ustedes han visto eso pasar alguna vez? Era vergonzoso, daría pena, no se hace, ¿verdad que no? Sino que en ese momento, cuando el pastor Eddie predica, o cualquier otro predicador que venga aquí, que se dé la oportunidad, él lo que viene es a traer palabra, y no palabra de él y decir, hoy vengo a traerles palabra de Dios, como si estuvieran dando una revelación nueva, porque no hay revelación nueva en cuanto a las verdades bíblicas, sino que el Señor utiliza al hermano Eddie o cualquier pastor que esté aquí predicando, está sacando y le va a transmitir a usted, pero a la misma vez le va a retar y le va a invitar a una acción, ya sea de arrepentimiento, ya sea de ánimo, o sea, evocar en usted una respuesta. Ahora, tiene sus limitaciones porque el hermano Eddie no puede utilizar ese tiempo para darle un compendio completo de esa información. ¿Ok? Porque ese no es el objetivo de la predicación. Hay enseñanza en la predicación, pero no es una clase. ¿Me entienden? Entonces lo que hacemos es que, por otro lado, balanceamos, tenemos el mensaje para que el Espíritu Santo los lleve a ustedes a tomar una acción. Y no podemos mezclar esas dos cosas. Ahora, en el mensaje hay enseñanza, porque aprendemos. El pastor dio 4 puntos, él dio 4 personas. ¿Cuántos se acuerdan de los 4 personajes o 4 personas que él mencionó en el mensaje hoy? A ver, bueno, ya mi esposa está diciendo. Primero fue ¿quién? Adán. El segundo, Noé. Tercero, y después, Cristo. Ok, hay mucha teología ahí. Y en 25 minutos el pastor no iba a poder exponerlo todo. Ahora, en este momento, el hermano Vidal lo que va a tratar de darle información, por otro lado, con la información de acuerdo a su apreciación de la palabra, tratar de convencerlos a ustedes de lo que voy a dar. Si no los convenzo, amén, no hay problema. Y segundo, le da oportunidad a ustedes a interrumpirme, interactuar y aún si es necesario, retar. Y para mí es más importante que ustedes hoy se lleven esa actitud que usted venir y yo darle una información y ustedes se llenan la cabeza de información. ¿Estamos claros? Esa es mi metodología en cuanto a dar clase. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto? Por favor, coja el micrófono y hable. Pregunte. Rete si es necesario. Póngame contra la pared. Diga, Vidal, tengo una duda.
Y el problema que tengo hoy, de todos los días, es que tengo dos compañeros, uno es abogado y otro es doctor en física. ¿Cómo yo le voy a hacer frente a esos dos personajes? No sé, porque llevan ya 2 días mortificándome porque ellos saben mucho más que yo. Entonces, imagínense, un científico y un abogado. Así que voy a tener mucho cuidado con lo que digo porque me están velando. Llevan 30 años velándome. Y le doy gracias por mi hermano Roberto y mi hermano Chapa, que siempre han estado ahí. Fueron mis paños de lágrimas hace 30 años, en los momentos difíciles. Cuando me conocieron, yo no le servía al Señor. Yo me hice pasar que yo era cristiano. ¿Okay? Y ellos lo saben. Estaba en mucha iglesia, muchas cosas, pero estaba mal delante del Señor. Es fácil jugar a la religión, bien fácil jugar a la religión, y espero que eso no sea el caso suyo. Amén. Pasemos ahora, estamos dando duro a la iglesia, porque somos iglesia. ¿Ok? Y muy bien. Como siempre, el ejercicio de apertura en todas las clases. Hoy vamos a hablar de las marcas y obras de la iglesia. ¿Ok? Y cuando yo le pregunto a usted cuáles son las marcas y cuáles son las obras, una se refiere a la evidencia, que es lo que hace la iglesia ser iglesia, y la otra es la obra, que es lo que hace la iglesia, según lo que entendemos a la luz de las Escrituras, no solamente prescriptivo, pero descriptivamente. ¿Ok? ¿Alguien se atreve a dar una definición? Voy a ser breve aquí porque tenemos muchas otras cosas que hablar. ¿Ok? ¿Alguien? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere hablar? ¿Qué distingue a la iglesia? ¿Qué distingue a la iglesia? ¿Qué características tiene? ¿Mana? No, tranquila. ¿Alguien? Ok. No quiero obligar, porque estas preguntitas son bastante difíciles. Por lo menos obra, entonces, ¿qué hace la iglesia? Ese es más fácil. Alguien que me diga. El pastor habló de ella hoy. El predicar de la palabra de Dios. Hermano Rafael, el predicar la palabra de Dios. Bien sencillo. This is not rocket science. Los científicos los dejamos allá. Digan, alguien más, ¿qué más hace la iglesia? Servicio, dice la hermana Jenny. Servicio, ¿qué más? Enseñanza, enseñamos. ¿Qué más? Quiero que ustedes mismos sean los que estén sacando todo esto, no sea Vidal. ¿Qué más? Edificar, hermana Laura, gracias. Edificar. Vamos por buen camino. Ok. Cuando miramos, la pregunta que nos hacemos es cuáles son algunas de las marcas y obras auténticas de la iglesia. Y el problema que nosotros tenemos en el siglo XXI, pero el mismo problema que tuvimos en el siglo IV y el mismo problema que hemos tenido desde que la iglesia es iglesia. Y es algo que luchamos, es que no sabemos a veces distinguir en lo que es una marca genuina, qué es lo que hace la iglesia. Y hoy en día, denme un ejemplo, vamos a ser un poquito críticos, porque es necesario. Aquí podemos ser críticos, no lo vamos a hacer durante el mensaje que el Espíritu Santo nos está dando a través del pastor. Este es un momento académico, un momento para hablar, para estudiar, para escudriñar, para dialogar, para aprender. ¿Qué cosas negativas ustedes ven en las iglesias hoy en día? Iglesias. Separación. Murmuración. ¿Qué cosas negativas dentro de la iglesia? ¿Qué tal cosas que enseñan por ahí algunas iglesias? Falsas doctrinas. Ok, ¿tienes un ejemplo, hermano, que te gustaría mencionar? Por decir la prosperidad. Esa sabía que iba a decir, porque esa es una de las más comunes. El hermano dice la prosperidad. ¿Ok? Yo creo en la prosperidad. Antes que me griten de hereje, la pregunta no es que Dios quiere prosperarnos. Dios quiere prosperarnos. Te lo puedo demostrar por la palabra. Es demostrable académicamente, ontológicamente, empíricamente, gramaticalmente e históricamente.
Las 5 patas al gato se las buscamos que Dios nos quiere prosperar. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es prosperidad para ti? ¿Qué es prosperidad para mí? ¿Y qué es prosperidad para Dios? Porque Pablo en la cárcel, amarrado con grillos, whatever we call them, lo que llamamos en español, con cadenas, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego le cortaron la cabeza. Ese hombre era próspero, 20,000 veces más próspero que este servidor. Y eso se lo puedo demostrar a usted. Eso es demostrable. Usted lo puede hacer el argumento, puede hacer el caso. Así que no es la prosperidad el problema, es la aberración de lo que nosotros hemos proyectado como prosperidad. ¿Tiene sentido? Espero convencerles. Bien, es un ejemplo. Vamos a seguir. Nos quedamos aquí toda la tarde. Ok, ahora hay un problema de perspectiva. Vuelvo y repito, esto no es parte de la clase, de la temática, pero es parte de la dinámica de mi forma de enseñar. En este libro, no sé si ustedes conocen este libro, se llama Santa Biblia. Ok, este libro, si yo lo abro y busco, por ejemplo, los escritos de Pablo y digo, el hermano Pablo dice, las marcas de la iglesia y las obras de la iglesia son esto, esto y lo otro. ¿Usted cree que hay un pasaje que diga eso? ¿No han leído? Ustedes que han leído, ustedes leen la Biblia, ¿han visto algún lugar que dice, estas son las marcas de la iglesia? Pablo dice. ¿No lo han visto? Porque no lo hay. No está en la Biblia. No hay un verso, no hay un pasaje, sino que hay multitud de pasajes que dan una indicación y nosotros como creyentes, que Dios nos dio algo entre ceja y ceja, que se llama cerebro, y nos dio el Espíritu Santo para entender las revelaciones de Dios, tomamos el conjunto de esas verdades, la metemos en una prensa y voilà, y sacamos una doctrina. Por eso este curso se llama Eclesiología, la doctrina de la iglesia. Y entre ellas hay varias subdivisiones. Y lo que les propongo a ustedes hoy es que les voy a dar a ustedes marcas y obras de la iglesia, no porque la Biblia lo dice de esa manera, sino que hay personas que se han dedicado a estudiar y han podido poner el conjunto de verdades de una manera, pero que no es exclusivo de esa persona. O sea, en otras palabras, si Vidal te dice las marcas y las obras de la iglesia son estas, no es porque la Biblia lo diga, sino porque Vidal hizo un trabajo, fue y averiguó y las puso de tal manera que se puedan entender para ustedes. Ese es el discurso teológico. Pero puede venir otro hermano o hermana, la hermana Lupita, por ejemplo, ella es una de nuestras maestras, y ella hace su trabajo, ella estudia la escritura y enseña las marcas de la obra porque ella las encuentra en otro orden, con otra perspectiva, son más o menos lo mismo. Y ella tiene tanta razón como yo, porque lo que estamos dando es las mismas cosas en otro orden, con otro énfasis. Pero tengamos mucho cuidado de repetir como el papagayo, como dice en mi país, de coger un material que escribió un hermano, muy bien intencionado, ver que lo escribió así y usted se pasa por las iglesias. Esta es la verdad porque lo dijo el hermano fulano o el doctor fulano. ¿Ves? Y para mí es más importante que ustedes cojan el material y sepan es el material y no el orden ni la persona que lo da. ¿Okay? Así que hoy vamos a tomar las marcas y las obras de la iglesia. Ahora, ahí están mis testigos, la hermana Laura, el hermano Meme, cuando ellos tomaron la clase, cuando yo di esta clase, y le he pedido perdón a ustedes como cuántas veces ya le pido perdón, como 15. Cada semana les pido perdón. Ya la hermana Lorenza está hasta aquí y dice, ya deje de estar pidiendo perdón. Pero he tenido que pedir perdón porque la primera vez que di la clase, como buen novato, lo di dogmáticamente. Dogmáticamente, estas son las marcas de la iglesia y son así, así y así, porque Vidal habla hoy.
¿Verdad, hermana Laura? Ella por amor y respeto no me lo dice, pues ya sabe, eso es cierto. Ok. El material lo voy a dar como me lo presentó una persona que tengo en grande estima, un doctor también, un hombre que escribe libros. Pero hay otras perspectivas igual de buenas, ¿ok? Vamos para allá. ¿Alguna pregunta? No hemos llegado a la pregunta. Listo. See if I could hurry up. Ok, miren esto, y esto aplica en todos los campos de la teología, eclesiología, soteriología, anetología, vidalogía, lo que ustedes quieran, todas las logías. En este caso, el Nuevo Testamento, no, como les dije ya en el ejemplo, no dice, estas son las marcas de la iglesia, va, pa y pa. Sino que la Biblia sí prescribe, el Espíritu Santo nos dice a través de los apóstoles, nos dice la vida que debemos vivir y las cosas que debemos hacer. El mismo Jesucristo nos mandó a hacer algo en Mateo 28, 19. ¿Cuál fue esa? Mateo 28, 19. Ese es un verso que nos los tenemos que aprender en la clase de soteriología. La gran comisión, como dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándoles, y no lo estoy citando bien, enseñándoles a que guarden todo, o bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es un mandato prescriptivo a los apóstoles. Y ellos, los apóstoles, no pasaron a la iglesia. ¿Estamos claros? Nos manda a hacer eso. Y por lo tanto, en el resto del Nuevo Testamento vemos, amaos los unos a los otros, cuídense los unos a los otros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú seas tentado, Gálatas 6.1 por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es prescriptivo. Tomamos lo prescriptivo y también tomamos lo descriptivo en el libro de los Hechos. ¿Qué hace la iglesia? Alguien dijo que la iglesia enseña y predica. ¿Dónde vemos? ¿En qué libro vemos eso? En Hechos. Y es descriptivo. En Hechos no dice vete tú y predica. En Hechos solo dice la iglesia predicaba, la iglesia iba. La primera iglesia que tenemos netamente gentil es la iglesia de Antioquía. Dice que unos hermanos anónimos aparecieron ahí, empezaron a predicar a los gentiles y se estableció una iglesia. Luego un hermano que se llama Bernabé, los ancianos de Jerusalén y los apóstoles de Jerusalén mandan a Bernabé a Antioquía. Todo eso es descriptivo. Y luego tienen un problema anterior, no sé si posterior, anterior a eso, en el capítulo 6, tiene un problema y se establecen, o por lo menos vemos por primera vez el inicio o el génesis de los diáconos. Esteban siendo uno de ellos, Felipe siendo uno de los otros. ¿Ok? Descriptiva. Entonces cogemos lo descriptivo, cogemos lo prescriptivo, observamos entonces, lo ponemos juntos y empezamos a ver marcas y obras que describen la iglesia. Y entonces lo aprendemos de tal manera para aplicar nosotros, para ver si yo estoy haciendo lo que la iglesia primitiva hace, lo que Jesucristo me mandó a hacer, y si estoy edificando, como dijo la hermana Laura, creo que fuiste edificando. Y ese es el proceso que quiero que entiendan. No hay una fórmula mágica que el Espíritu Santo nos puso en el libro, sino nos dio una revelación y nos ayudó a poder entenderlas. Entonces, vamos a ver qué dirección. Aquí. Por lo tanto, hay diversas maneras de enumerarlo. ¿Okay? De ver qué cosas hace la iglesia. Hoy van a ver dos. Uno es un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado las 9 marcas de una iglesia saludable? Sé que algunos de ustedes lo han escuchado. ¿Okay? Es un método bien popular que se está viendo en ciertas iglesias bautistas con ciertas tradiciones. ¿Ok? Ahí está en inglés The 9 Marks of a Healthy Church del Dr. Mark Dever.
Dever, en realidad, perdóname. El doctor Mark Dever es pastor de una iglesia muy reconocida y muy buena en Washington, D.C. ¿Okay? Su ministerio, 9 marcas o 9 marks, es un ministerio que se dedica a edificar la iglesia. Ese es algo que el Señor puso en su corazón. ¿Okay? Por lo tanto, el doctor Mark Dever, junto a su equipo de ministerial, y muchos de ellos son profesores graduados de algún seminario, casi todos a nivel de PhD, de doctorado. Hay muchas publicaciones. Buen hermano, nuestro pastor, el senior pastor de esta iglesia, el hermano Nathan Lino, lo citó a él en una reunión. Dice, mira, a mí me gusta esto. Quizás no compartan todas las cosas en común teológicamente con el doctor Dever o el pastor Dever, pero ahí tiene una manera de ver qué hace la iglesia, qué marcas distingue la iglesia. Entonces, el doctor Dever, o el hermano Dever, propone que hay 9 marcas de la iglesia saludable. Él dice, mira, una es predicación expositiva. ¿Okay? No me pregunte qué es explicación positiva, se la dejo para la próxima. ¿Por qué? Porque hay 20,000 maneras de hablar de qué es predicación expositiva. Y te voy a dar la mía, y la mía no es la más certera. ¿Okay? Aparte va a venir cargado de bastantes prejuicios que necesito trabajarlas. Pero algo sí que por observación he visto que muchas personas tienen un concepto diferente a lo que es predicación expositiva. Personas que critican eso. ¿Y qué es eso? En resumidas cuentas, en vez de leer la Biblia y dar 3 puntos de la salvación o 3 puntos temáticos, oír el mensaje sobre la salvación, predicación expositiva es abrir la Biblia e ir a través de los versos e ir teologizando mientras estás predicando. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado a John MacArthur. ¿Han escuchado a John MacArthur? Él predica expositivamente. Abre la Biblia con un pasaje, del pasaje trae un tema, hace su exégesis y empieza, ok, veamos en el verso 1. Y en el verso 1 vemos que los israelitas estaban haciendo, y sigue por ahí, y a la larga él va extrayendo la teología y a la misma vez tocando o tratando que el Espíritu Santo toque el corazón. Hay predicación temático que es, hoy vamos a hablar del perdón. Y no hay un solo verso en el libro, en este libro que hable del perdón. Hay que ir a través de toda la Biblia. Y eso tiene una desventaja porque tienes que ser selectivo. ¿Okay? Pero Mark Dever dice predicación expositiva. El otro es teología bíblica. Que tengamos una buena teología. Lo que él quiere decir con eso es que la teología no sea inventada, como la superfe y la teología de la prosperidad. Es un invento, es una mala aplicación de lo que la palabra dice que es la prosperidad. Un entendimiento bíblico de las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Quién me diga cuál es el Evangelio? En una frase. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es la buena noticia para nosotros? ¿La salvación a través de quién? ¿Y cómo Él la dio? ¿De qué manera? ¿Qué fue lo que hizo Él para que nos diera la salvación? Morir en la cruz, ¿por qué? Okay. Porque ¿quién tenía que ir a la cruz? Se supone que fuese ir a la cruz. Nosotros. Okay. La corrección al pecado desde Génesis 3. Okay. Esta es parte de la soteriología que dimos en la última, desde enero, ¿verdad? Ok. Un entendimiento bíblico de la conversión. O sea, nótense que esto sale del corazón del pastor Dever. Y tiene cosas muy positivas, pero cada punto se presta a debate. Porque yo le puedo decir, ok, teología bíblica según quién, según tú, según yo. En ciertos temas, ¿qué es lo que estamos de acuerdo? Vamos a ver cosas que no estamos de acuerdo. Pero entiendo lo que él quiere decir para su audiencia. Que a fines de cuentas que no sea algo que nos disparamos una maroma, sino que sea algo basado en la palabra de Dios. Y es lo que el hermano Diver quiere hacer. Y las otras 9, las otras 4, que son el total de las 9, están ahí.
Miren el ejemplo. Y de los 9 puntos, cada uno es debatible. Le voy a explicar por qué. Liderazgo bíblico eclesiástico. ¿Qué significa eso en buen español? ¿Cómo vamos a organizar el gobierno de la iglesia? Pero hay un problema. Históricamente la iglesia tiene desde el siglo, yo diría que como el siglo segundo o tercero, ya vamos viendo un sistema de gobernarse las iglesias que se llama, y vamos a estudiar eso más adelante, el sistema episcopal, que es una iglesia donde hay un obispo, luego hay sacerdotes y luego hay monjes, y es una pirámide y tiene que ver con la región en que se hace, pero nosotros aquí no practicamos eso. ¿Ves? Pero si voy a una iglesia luterana, y yo los considero mis hermanos, muchos de ellos son episcopales. O voy a la iglesia metodista, aquí abajito, tienen un sistema de gobierno episcopal. Y por eso ellos no son mis hermanos. No, es que su tradición se desarrolló en un sistema anglicano y esa es su manera de gobernarse. Entonces el problema que tiene el argumento del hermano Diver es que él presupone un sistema de gobierno, pero ese es el de él. Liderazgo bíblico eclesiástico, en la mente de él es una manera. ¿Ok? Por otra parte, él tiene razón, porque si él cita 1 Timoteo 3 y Tito 1, él está hablando de las características que todo líder en una iglesia debe tener. Sea cura, obispo, pastor, anciano, llámele como usted quiera. Y bajo cualquier sistema episcopal, presbiteriano o congregacional, que es el nuestro que usamos aquí, esas características están allí. ¿Ves? Por eso no podemos agarrar los nueve marcas del hermano Dever y decir, estas son, porque son una apreciación del hermano tratando de ayudarnos a aprender. Mejor es que usted tome eso, usted vaya a su casa y por las mañanas cuando pueda o por las tardes, cuando usted mismo agarre este libro y vaya usted mismo a buscar. Claro, es tomando como ayuda referencias, comentarios, para que usted mismo desarrolle lo que usted cree las cosas que la iglesia debe tener. ¿Okay? Entonces, como ya yo estoy prejuiciado, mira, yo le voy a dar a ustedes otro. Hermana, ¿sí? La hermana Laura. ¿No? ¿Qué estás haciendo así? Ya decía que me iba a regañar. Ok. Ahora Vidal, como fue a seminario, fue a un buen seminario, gastó mucho dinero allá, Dios le dio el privilegio de graduarse. Chévere, pues voy a dar lo que yo aprendí. Pero les garantizo que lo que les voy a dar no está escrito en piedra y no tiene autoridad canónica, sino que es otra manera de coger esas informaciones y ponerlas juntas. ¿Ok? Contrario a como lo enseñé hace un año. ¿Ok? Y lo hago porque a este señor que está aquí, el doctor Michael Swigert, igual de doctor que el doctor Mark Dever, es otro doctor. Él es el no sé cómo traducirlo, traduje como catedrático del Departamento de Teología Sistemática en Dallas. En inglés se dice chair. Los eruditos aquí, doctor Chaparro, catedrático chair, no es un mal traducción. No se traduce. Okay. Aunque es catedrático, pero no es la corrección, no es la traducción perfecta. ¿Ves? Por eso lo traje para que me corrigiera. Pero básicamente él lidera el sistema de adopción. Él sabe de lo que está hablando. Aparte de que él es lo que se llama un scholar, un erudito en los patrísticos, que son los teólogos que tuvimos a principios de la iglesia, de los primeros 3 o 4 siglos de la iglesia. Es su área de expertise, de ¿cómo se dice en español expertise? Experto, de ser experto, es su área de experiencia es esa. Entonces, voy a tomar prestado de él. Tengo que darle a él, esto no es mío totalmente, lo tomé prestado de él, él me dio el permiso
Yo fui donde él, le enseñé esto en español y él estaba encantado. Ok, como él lo visualiza es como una estructura donde la iglesia se apoya, ok, en dos formas, y vamos a ver por qué. Y como él lo ve, es que él ve que las marcas es ortodoxia, ok, algo que distingue la iglesia, y ahorita yo les defino ortodoxia. Entonces, el orden y las ordenanzas. Si tú ves como mínimo, hay muchas más. ¿Okay? No es decir, Vidal dijo, son estas tres y estas tres solamente son. No, por lo menos para efectos prácticos vemos tres cosas. Por otro lado, la iglesia hace ¿qué? Obras. Evangelismo, edificación, Ana Laura, exaltación. Una manera de exaltación, no lo hicimos hoy a través de nuestro hermano Carlos que nos dirigió en la alabanza. Es una manera de exaltarlo. Hay muchas maneras de exaltar a Dios. Vamos a exaltar a Dios con nuestro testimonio en la calle, especialmente cuando nos cortan allá en la 80 y se nos meten al medio pitando y usted saca la mano y le grita, ¿verdad? No, usted va y le dice, Dios te bendiga, hermano. No es que yo sea el mejor ejemplo. Ok. Y la iglesia, esta es la manera que nuestro hermano y el doctor Spiegel, pues quiere dar una manera práctica. ¿Ok? Y allí, en ortodoxia, la palabra de Dios es predicado puramente, orden, ordenación de líderes y disciplina. Eso lo vamos a tocar en gobierno de la iglesia, que es la segunda parte. Sacramento, sé que a ustedes no les gusta esa palabra. O sea, que esos católicos romanos. No, esa palabra surgió de sacramento y nosotros vamos a hablar de dónde sale. Pero es la ordenanza, lo que Dios, nosotros aquí en esta iglesia, la iglesia bautista, creemos en dos ordenanzas solamente, el bautismo y la Santa Cena. ¿Okay? Hay otras tradiciones que creen, la iglesia católica creen 7, ¿verdad? ¿Alguien aquí buen catequista católico? Creo que son 7. Tengo el permiso del doctor Chaparro. Ok. En evangelismo, conversión y misiones, discipulado, discípulos, entrenados para ministerio, exaltación, adoración pública, hecho propiamente. Nosotros tratamos los domingos, cuando el hermano Carlos aquí está dirigiendo, que por lo menos propiamente y ordenadamente lo hacemos, ¿verdad? No vemos al hermano Carlos corriendo alrededor y jamaqueando cosas. No, él ordenadamente se para aquí, él dirige el grupo y nos lleva a alabar a Dios. Amén. Vamos a enfocar rapidito en eso. Ok, ortodoxia, palabra griega que significa opinión correcta. Lo tienen ustedes allí, el tiempo avanza. Ok. Pero lo más importante aquí es que en la ortodoxia, históricamente, y a través de muchos procesos, especialmente los primeros 4 concilios ecuménicos que tuvo la iglesia, creo que el último fue en el 481, si no me equivoco, quizás la fecha no está exacta, pero hubieron 4 concilios grandes atendiendo contra herejías que se levantaron en la iglesia, y el Espíritu Santo permitió que los padres de la iglesia en esa época atendieran a esas herejías. El primero de ellos en el 325 en el Concilio de Nicea, donde hubo un señor que era testigo de Jehová. Es un anacronismo, lo digo, pero era testigo de Jehová porque era un ariano. Y esa creencia que los testigos de Jehová enseñan por allí no es nada nuevo. Es un recalentamiento del arianismo que dice que Jesucristo es un ser humano como cualquier otro, quizás un poquito más exaltado, pero Jesucristo no es el Hijo de Dios eterno, sino que fue creado. Ese es el Dios de los testigos de Jehová. Y eso tiene unas serias implicaciones soterológicas, tiene unos problemas para ustedes, porque si Él es humano, ustedes están fastidiados y no van para el cielo. Y eso lo podemos hablar después. Él tenía que ser Dios, por ciertas razones, y eso lo vamos a discutir en doctrina. Ok, tiempo avanza. Ahí están los pasajes claves para que lo lean en su casa, el proof text. Ok, ¿qué es lo que enseñan? Otros
los primeros himnos y credos, doxología, vemos que cosas que hablan de Dios. Una doxología es meramente una alabanza. Hay porciones en el Nuevo Testamento y en el Viejo, pero en el Nuevo Testamento donde Pablo empieza a hablarle a Timoteo y luego dice, porque Cristo hizo esto y subió y descendió. Es una injerción de un mini salmo, por así decirlo. Eso es una exaltación. ¿Ok? Una doxología. Y voy a detenerme un poquito en... Ok. La ortodoxia, el centro es Cristo, la historia demuestra la creación, redención, consumación del Padre por medio del Espíritu Santo, y los indicadores son los límites doctrinales. Nosotros tenemos que poner unos límites, digo nosotros, la iglesia ha tenido que siempre velar que no nos pasemos más allá de lo que la Biblia enseña. Y son mínimas, hay como 7 cosas, fíjate, y sabía que iba a poner eso en los slides, se me olvidó. Ya yo le dije a ustedes que como mínimo para lo que nos hace una iglesia ortodoxa, son como 7 cosas que son no negociables. ¿Okay? Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es no negociable porque tiene una serie de implicaciones. Primero, porque la Biblia, aunque no hay un verso que dice la Trinidad existe, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que a través de los tiempos, de los primeros siglos, vimos desde Jesucristo mismo y aún en el Viejo Testamento, luego nos damos cuenta que hay una Trinidad porque vemos la expresión de 3 personas distintivas que interactúan entre sí, pero los 3 se revelan como Dios. Y se interactúan entre sí como agentes distintas unas del otro. Vemos al Hijo hablándole al Padre, el Padre hablándole al Hijo, y el Espíritu Santo mostrando al Hijo, y el Hijo hablando del Espíritu Santo, no como yo me voy a ir, salir por esa puerta, quitarme la máscara de Hijo y me voy a poner la máscara de Espíritu Santo, que es lo que enseña T.D. Jakes aquí mismo en Dallas. Para ustedes que les gusten T.D. Jakes. Es una herejía. Eso es no negociable, eso es ortodoxia. ¿Okay? De lo contrario, algo contrario, eso es herejía. Y eso no es negociable, eso es importante para nosotros. Porque cuando yo predico, cuando nosotros enseñamos sobre la salvación, si no tenemos en claro la función que cada uno de estas personas de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, toman en el proceso de salvación, si Dios es uno solo, trae problemas que como yo soy salvo, dejo de ser salvo. Y algún día le daré una clase en trinitarismo, y buena suerte porque nadie en los últimos 2000 años ha podido explicar bien la Trinidad y nunca lo habrá, porque eso es algo en la mente de Dios. Nosotros meramente lo vemos, pero no lo explicamos bien y no lo podremos hacer. Ninguno. Si encuentran algún profesor que le enseñe a ustedes y digan, esta es la manera que la Trinidad, corran. ¿Verdad? Cuando llega un maestro que diga, yo tengo la verdad, toda la verdad, es así como yo digo, aléjense de esa persona. Un mentiroso. Te lo voy a decir así. Es un mentiroso. Pero sí vemos una Trinidad, un ejemplo. Otro ejemplo, el Hijo. ¿Es Dios? Espérate. Pero Él es ser humano. Él anduvo y lloró, comió, creció. ¿Él es humano? Espérate. No. Él es humano. No puede ser Dios. ¿Él es Dios? ¿Sí o no? Ah, no, tú te estás contradiciendo, Israel. ¿Él es Dios o es humano? Dime, ¿qué es Jesucristo? Dios humano, es los dos. Ah, que yo no entiendo. No, esto no es para usted entenderlo, esto es para usted creerlo. Y eso es no negociable. Y mi salvación depende de que Él sea humano y que sea Dios. Si no, no soy salvo. O no somos salvos. Hay 7, no voy a entrar en ellas. Entonces, ¿qué es una herejía? Lo contrario a ortodoxia. Bueno, la hermana. Que soy salvo por obras. Eso sí lo enseñamos.
que yo puedo hacer obra y eso es lo que me salva. La salvación está contenido dentro de las obras que yo hago. Sí, porque ya mismo le voy a tratar de demostrarle por qué. Lo que quiero llevarlos a ustedes es que no tenemos en la Biblia o en ningún lugar, en ningún seminario o en ningún diccionario dice, esto es herejía. No lo hay. Y todos podemos dar, yo le voy a presentar uno práctico. Y es según la versión bíblica Vidal habla hoy. ¿Ok? Lo que yo entiendo, según viendo cómo los patrísticos estaban velando y salvaguardando la doctrina pura de la iglesia, según revelada en la Biblia, es que todo aquello que atenta contra la revelación de Dios mismo y que tiene implicaciones que hacen una aberración o complican o manchan quién es Dios como Él se revela, ya vamos para la herejía. Cuando alguien te dice algo, mira a ver si lo que ella o él te está diciendo atenta contra la naturaleza de Dios y de lo que Él es y lo que puede hacer. Por ejemplo, yo puedo considerar herejía una señora, y tengo que mencionar el nombre porque me siento en la libertad de hacerlo, se llama Joyce Myers. Lo siento si usted ha leído libros de ella, ¿ok? Pero ella no es la única que lo ha dicho. Ella dice que Jesucristo descendió al infierno y ahí, al descender al infierno, cuando murió, fue torturado y sufrió un castigo tormentoso como lo van a sufrir aquellos que han negado a Cristo, y que por 3 días Él fue allí a ser tormentado y castigado, y que esa fue la manera en que Él nos salvó a nosotros en tomar nuestro castigo. Y eso tiene una serie de implicaciones en cuanto a la divinidad y en cuanto a Dios, porque estamos hablando de que tú no puedes separar al Hijo del Padre, el Padre del Espíritu Santo. Un pedazo de Dios fue atormentado en el mismo infierno que Él creó para atormentarse a sí mismo. Ahora la pregunta es si eso es factible en un entendimiento ontológico de lo que es ser Dios. Y si en la Escritura revela algo así. Es un invento. Pero hay gente que van así de lejos. Y eso tiene un problema, una seria implicación. Mi salvación no descansa en que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue atormentado en el infierno. Eso es grave. Dime. Cierto, pero el problema es que la Biblia no me enseña sobre la Trinidad directamente. No está enunciado así. Exacto, y nosotros teologizamos y entonces vamos a ver si la Trinidad atenta contra lo que vemos, quién es Dios, y al contrario, no solamente que no lo atenta, la Trinidad apoya todo lo que Dios revela de sí mismo, de cómo Él es y cómo Él obra. Si quito la Trinidad, ahora tengo un problema con la forma en que Él se manifiesta al ser humano, a través de la historia y a través de la Biblia. ¿Tiene sentido? Pero esta cosita de ir allí y decir estas cosas es un problema. Pablo por lo general, pero aún en Juan mismo especialmente también, ellos afirman la deidad de Jesucristo. Pedro, el primero que dice, mira, yo subí al monte y lo vi transformarse. Estuvimos en la montaña, vimos la revelación, escuchamos la voz, aunque no entendían lo que él decía. Los saduceos. Es una muy buena pregunta. Hay que dice el doctor Chaparro y el doctor Roberto. Bueno, el problema de la resurrección no atenta contra Dios, pero atenta contra la obra de Dios. Si vamos a abrir un poquito más el aperture, abrir un poquito, podría decir,
no solamente atenta sobre la revelación de Dios, pero atenta contra la obra de Dios. Atribuirle algo que Él no ha hecho o dañar o tergiversar algo que Dios ha hecho. Y al decir que los saduceos no creen en la resurrección, pues si voy a pensar, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí tienes un verso que tú puedes argumentar y decir, ok, el pensar que no hay resurrección atenta contra el mismo, que fue la primicia según 1 Corintios 15, la semilla que tiene que morir y después nacer, y que Jesucristo fue la primicia, el primero entre muchos, para que nosotros seamos resucitados. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17, el mal aplicado verso, pero sigue hablando de una resurrección, la resurrección, la primera resurrección en Apocalipsis 20 o 19, no me acuerdo, si lo pueden buscar y me corrigen, pero es por allí. Hay una resurrección. Los saduceos decían que no había resurrección. Yo diría, podríamos decir quizás que es una herejía porque están negando la obra de Dios que está claramente expresada. Otra herejía es, este sinvergüenza está echando fuera demonios por Beelzebú. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué es lo que Cristo le dice? Le dice, si Satanás se echa a sí mismo fuera, entonces su reino no va a prevalecer. Oye, los hijos de ustedes, ¿por quién echan los demonios? Pero hay más que ese verso que a veces resulta controversial y algún día se lo daré. Lo que llamamos la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que gramaticalmente utiliza Jesús, pero detrás de eso hay algo más, es la incredulidad. Una pregunta, una persona que al fin y al cabo decide no creer en Cristo, dice, bueno, no lo creo. ¿Puede Dios hacer algo por esa persona? Al fin y al cabo, en el último momento, esa persona muere, decide, por ejemplo, Joseph Stalin, que era un hijo del diablo, el dictador de la Unión Soviética, que hay testimonio de la manera que murió, de una manera horrible, en su cama, maldiciendo a Dios. Si uno muere, al fin y al cabo, al último, decide rechazar al único que lo puede salvar, ¿puede Dios hacer algo por esa persona? Vivo o muerto. Digo, a lo último decide y muere así, que ya ha rechazado al único que es la fuente de vida. ¿Puede Dios hacer algo con eso? ¿Puede obligarlo? Tú vas a ser salvo, sálvate. No es porque Dios no pueda, pero entonces atenta contra la misma justicia de Dios que corría el pecado. El hombre o la mujer acaba de rechazar a Dios. No queda más nada que hacer, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los que creyeren. Dime. Pero ya eso es diferente. Sí se arrepiente, pero si no se arrepiente, el problema aquí es creer. Y hay las discusiones soterológicas que hemos tenido antes de que si Dios predestina o no predestina, no van al caso, no sirven, no funcionan esos argumentos. A veces ni siquiera son lo que llaman non sequitur, no siguen porque no son parte del problema. El problema es una de incredulidad, punto. Y por lo tanto, si no creyó, Jesucristo está diciendo, el problema aquí es que el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha enviado a dar las buenas nuevas y todas esas cosas. El Espíritu Santo desciende sobre el Hijo cuando a Él lo bautizan. Y cuando Él viene, estos sinvergüenzas no le creen. Le dicen, yo no creo en este hijo de, ¿sabe Dios de quién es? Porque dicen que es el hijo de José, pero ¿quién sabe? Las malas lenguas dicen que María no se había casado con el hombre y estaba embarazada de él. Ustedes sabían que esos rumores andaban por ahí. O se cree que esos rumores estaban por ahí. Por eso no creían a Jesús, muchos de ellos. Y por lo tanto, ya el pastor está viniendo aquí y dice, Vidal, dale. Así que herejía es cualquier cosita que atenta en quién es Dios. Ahora, por ahí está la ortodoxia, está la herejía, y en el medio hay algo que se llama heterodoxia.
No pierdan su tiempo peleando por esas boberas. Son cosas que no todo el mundo cree que son una minoría. Y les voy a dar el mejor ejemplo. ¿Cuántos de ustedes creen que cuando los que mueren, que han rechazado a Cristo, cuando mueren van a estar por una eternidad en tormento? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Deja sin miedo. Solamente el hermano Israel. Ok. ¿Cuántos de ustedes creen que los que mueren van a ir al tormento eterno por una eternidad? Sin Cristo. Sin Cristo. Ok. This is not a trick question, doctor. So, pues hay un grupo de personas que no creen eso. Y aunque los testigos de Jehová son unos herejes por otra razón, pero ellos y los adventistas, creo, y aún algunas iglesias que creen, no creen eso. Ellos creen que cuando uno muere, uno va al infierno y Dios los echa al lago de fuego y se queman como un papel y dejan de existir. Oh, usted se acuerda porque usted lo escuchó de los testigos. ¿Ustedes creen que es una herejía? Dice algo en contra de Dios. Es una apreciación, pero ese es borderline porque la verdad es en qué sentido dice que el fuego no se acabará. Donde dice el pasaje que dice que el gusano no muere. ¿Verdad? Pero la iglesia históricamente nunca ha tomado ese pasaje, esos pasajes así. Siempre hemos tenido que ha sido algo por eternidad. Pero hay un grupo minoritario que piensa que no es así. Entonces la pregunta es si lo tratamos como herejía, tenemos que aplicar el sedazo y decir ¿por qué es herejía? ¿Atenta contra Dios mismo y su esencia o contra su obra? Y ahí es donde usted decide si es herejía o no. Pero por lo general le llamamos heterodoxia. Es como que y ahí usamos otros criterios. Son cosas que yo no perdería mi tiempo. Si un testigo de Jehová viene con eso, donde usted no pierda su tiempo y dice, mira, no estoy de acuerdo. El problema que usted y yo tenemos es que mi Jesucristo es el Hijo de Dios. El Jesucristo tuyo es meramente un muchacho que murió en la cruz y Dios lo resucitó. Okay. La segunda es el orden. Tenemos un orden y uno de ese orden es cómo nosotros hay un orden. Aquí la gente no se da la gana. Aquí hay un señor que se llama Eddie López, lo estoy señalando. Ese es nuestro pastor y él nos dirige porque Dios lo llamó a dirigirnos. Él ha preparado un liderazgo, el liderazgo tiene un orden, cada uno tiene una función. La hermana Meme y la hermana Laura vinieron aquí, recogieron la ofrenda, el hermano Carlitos, pues el hermano Carlos nos está dirigiendo la alabanza y en otras funciones también, etcétera, etcétera. El hermano Elías, uno de nuestros ancianos, el hermano Israel, uno de nuestros ancianos. Hay un orden, como todo buen ejército, amén. Hablamos de que la iglesia se compara con un ejército. Y ahí están los pasajes, lean los pasajes en su casa que demuestran hay un orden. Y la última, las ordenanzas. Nosotros creemos en la Santa Cena y el bautismo porque ambas salieron por boca de ¿quién? ¿De quién? Esas dos ordenanzas. ¿Quién fue el que mandó a bautizar? Cristo. ¿Y quién dijo coman y beban porque este es mi cuerpo? Toman de esta sangre que es derramado por vosotros. Cristo mismo. Y no dijo, háganlo aquí en este pasaje, el resto de la iglesia no tienen que hacerlo. No es necesario el bautismo, no es necesario la Santa Cena. Entonces tienen que ver qué es lo que quiso decir Pablo en 1 Corintios 11. Ahí están los pasajes, los pueden leer en su casa. Y las obras, rapidito, voy terminando, pastor. Evangelismo, viene la palabra evangelizo, de traer las buenas nuevas, ¿ok? Llevando el buen mensaje, que es lo que hacemos y proclamamos. Eso es algo que debemos hacer. Están los pasajes. Edificación. Voy a detener 30 segundos ahí. Cuando yo hablo mal de mi hermano o mi hermana, ¿estoy edificando? Cuando hablan mal de este servidor o del pastor o un líder o hablan mal de usted, ¿estamos edificando? Ok. Just checking. Pasajes.
exaltación. Ahí también voy a dar un momentico. Que todo lo que hagamos, cuando salga de nuestra boca, exalte al Dios a quien servimos. No muy fácil de hacer, pero lo hacemos, amén. Y aún escogemos canciones aquí que hablen más de Dios y menos de nosotros mismos. Un ejemplo. Ahí está, miren el montón de pasajes. ¿Ves que hay tantos pasajes que cogen el compendio de la información? Y ahí está la iglesia. De acuerdo a nuestro hermano y amigo y mi profesor, Dr. Spiegel, hay otras maneras. Hay muchos libros por ahí muy buenos. Les traje uno. Y está el de las 9 marcas. Se las recomiendo. Porque yo solo le di algo por encimita que el hermano Dever, el doctor Dever dio, pero es un buen libro. Y además el pastor Lino lo recomienda, le gustó. Así que puede ser que haya algo ahí, ¿ok? Pero hay otras maneras de verlo. Esta es sencillamente una de ellas. Y cuando, según nuestro doctor Spiegel dice, si preguntamos cuándo una iglesia deja de ser iglesia, pues sencillo. Y ustedes lo han visto ya en el siglo XXI por allí. Ustedes ven cuando empezamos a quitarle esos elementos que sostienen la iglesia y empezamos a erosionar y por lo último queda evangelismo y ahí se muere la iglesia. Y para eso hay temas, hemos visto iglesias que han desaparecido porque dejaron de hacer lo que se les mandó a hacer. ¿Verdad? Conclusión, cuestionar si una reunión de personas es una iglesia y si deliberadamente desechan aquello que la palabra de Dios explica claramente como marcas y obras en una iglesia. Si el tema central de Semilla de Vida es la prosperidad según los hombres, envíeme sus diezmos y su ofrenda. Pues entonces nos convertimos en siembre, ora, ayuna y envíeme su ofrenda. Si eso es el tema, el centro de nosotros, eventualmente vamos a crecer, van a venir más gente, hay gente que le gusta eso. Y vamos a tener 1000 personas y vamos y hacemos un edificio y todo. Pero eso no es iglesia, no es la iglesia de Cristo.